Bueno, hoy vamos a hablar sobre las integrales triples y para empezar quiero hacer una pequeña comparación entre las integrales ordinarias, las integrales dobles versus las integrales triples, ¿sí? Recordemos que las integrales ordinarias siempre se integran respecto a un intervalo de la recta, es decir, a un subconjunto de un espacio de una dimensión, ¿sí? Esto tiene una dimensión. Por otro lado, las integrales dobles ya no se integran respecto a un intervalo, sino respecto a una región, ¿sí? Esa región siempre vive en un espacio de dos dimensiones, ¿sí? Es decir, siempre va a vivir en el plano cartesiano, en el plano XY, ¿sí? Y podría ser tal vez esta región. En el caso de las integrales triples, nuestra región de integración ya no va a ser una región en dos dimensiones ni en una dimensión, sino en tres dimensiones, ¿sí? Entonces esta E va a ser una superficie. Superficie. ¿Sí? Por otro lado, las integrales ordinarias siempre están funcionando en torno a funciones de una variable, ¿sí? Integrales dobles, vamos a estar manejando integrales en dos variables. Y en el caso de las integrales triples, siempre vamos a estar tomando funciones de tres variables. Listo. Además de eso, noten que cuando tenemos una integral doble, la región de integración siempre la vamos a dividir en pequeños cuadritos, ¿sí? Es decir, en pequeñas áreas. Por eso hablamos del diferencial de área, ¿no? Aquí, este diferencial de x, lo que estamos haciendo con este intervalo es dividiéndolo en pequeños segmentos y en pequeños diferenciales lineales. Y ahora pues acá en integrales triples lo que hacemos es dividir esta superficie en pequeños cubos, ¿sí? Por eso es que hablamos de un diferencial de volumen. Bueno, además de estas cosas, pues las integrales triples, pues siempre las podemos evaluar iterando tres veces la integral, ¿sí? De la misma forma que hacíamos con las integrales dobles, que lo que hacíamos era iterar dos integrales. Eh, bueno, otro aspecto interesante y que hay que mencionar de las integrales triples es que en los límites de integración de las integrales internas, es decir, de estas dos integrales, aquí pues pueden ir funciones, ¿sí? Al igual que lo hacíamos con las integrales dobles, que en la integral interior podíamos colocar funciones como límites, ¿sí? Además de eso, la integral que está, la integral exterior o la que está más afuera, siempre va a llevar como límites de integración constantes, ¿sí? Eso vale para las integrales dobles y para las integrales triples, ¿sí? Bueno, entonces ahora, ¿cómo integramos, cómo evaluamos una integral triple? Pues como les venía diciendo, iterando tres veces tres integrales, ¿sí? Y pues bueno, pasamos de esta integral a esta integral, ¿sí? Siempre hay que escoger un orden de integración, es decir, un orden de los diferenciales, ¿sí? De z, de y, de x fue el que yo escogí acá, pero pudo haber sido cualquier otro orden, ¿sí? Bueno, vamos a ilustrar cómo se evalúan estas integrales triples por medio de este ejemplo. Vamos a integrar la función x, y, z a la 2 en esta región E. ¿Cuál sería esta superficie, esta región? Pues precisamente este conjunto, el conjunto de todos estos puntos, de tal forma que x está entre 0 y 1, y entre menos 1 y 2, y z entre 0 y 3, ¿sí? Esto pues si lo quisiéramos graficar, esto nos va a dar como resultado un cubo.
Bueno, listo. Entonces, para evaluar esta integral, lo que hacemos es primero escoger un orden de integración, ¿no? En este caso, pues yo he escogido de z, de y, de x. Y basados en este orden, pues voy a colocar los límites de integración. Si recordamos, z se mueve entre 0 y 3, y entre menos 1 y 2, y x desde 0 y 1. Es por eso que aquí en esta integral, en la integral más interna, coloco de 0 a 3, porque está respecto a z. En la segunda integral, como estamos integrando respecto a y, entonces colocamos desde menos 1 a 2, ¿sí? En ese intervalo es que se mueve la variable y. Y finalmente pues colocamos los límites respecto a x, ¿sí? Que van de 0 a 1. Listo. Ahora pues vamos a integrar esta función como es habitual, ¿sí? Como vamos a integrar respecto a z, las variables x y y permanecen constantes, es decir, el resultado de la primera integral nos va a dar xy z a la 3 sobre 3. Listo. Ese resultado lo evaluamos en 3 y en 0. Y que no se nos olvide colocar los diferenciales. Bueno, al evaluar en los límites, pues obtenemos que esto nos va a quedar xy por 27 sobre 3. Pero 27 sobre 3 es 9. Entonces, al final de cuentas, esta integral nos da la integral de 0 a 1, la integral de menos 1 a 2 de 9xy por dy de x, ¿sí? Ahora, la segunda integral la vamos a resolver, a desarrollar respecto a la variable y. Es decir, esto nos va a quedar xy a la 2 sobre 2, ¿sí? xy a la 2 sobre 2 y que no se nos olvide 9. Y todo esto pues lo evaluamos en 2 y en menos 1. Nuevamente, que no se nos olvide el diferencial. Evaluando esto, pues nos va a quedar 9x por 4 sobre 2 menos 9x sobre 2. Listo. Esto al final de cuentas pues me va a dar 18x menos 9 medios de x. Y esta integral respecto a x pues va a dar 18x al cuadrado sobre 2 menos 9 sobre 2 x a la 2 sobre 2. Bueno, al evaluar esta integral en los límites me va a dar como resultado 18 medios menos 9 cuartos, que por supuesto se puede seguir reduciendo, pero lo vamos a dejar hasta acá. Bueno, este segundo ejemplo propone una integral triple, pero con una región un poco más complicada, ¿sí? Entonces vamos a evaluar esta función z, esta integral triple, donde E es la región acotada o la superficie acotada por los planos z igual a 0, y igual a 0, x igual a 0 y x más y más z igual a 1, ¿sí? Ahí como aparece en pantalla, pues está bosquejada la región, la intersección de todos esos planos. Sin embargo, pues vamos a utilizar GeoGebra para ver esto un poco con más detalle. Se borró. Bueno, vamos a colocar x igual a 0. Entonces, ese sería el plano x igual a 0. Vamos a colocar y igual a 0 y z igual a 0. Listo. Esos serían los tres planos. Ahora vamos a colocar el otro plano, que es x más y más z igual a 1 igual a 1. Listo. Entonces nos vamos a fijar en lo que nos queda. Listo, esto está bastante alejado.
Entonces la región de integración más o menos sería este triángulo, ese triángulo que se ve en pantalla. Y los otros planos lo que están haciendo es el papel de las paredes de esa cuña, pues, ¿sí? Listo. Entonces eso más o menos es lo que tenemos aquí dibujado. X más Y más Z igual a 1. Entonces, bueno, vamos a evaluar la integral. Vamos a colocar los límites de integración. Entonces, primero hay que escoger un orden. El orden que yo escogí fue de Z, de Y, de X. Vamos a analizar primero cómo se mueve Z. Entonces, devolviéndonos aquí al dibujo, observamos que empezamos desde cero, ¿sí? Este va a ser nuestro piso. Entonces, en ese sentido empezamos desde cero y nos vamos moviendo hasta donde nos lo permite el plano X más Y más Z igual a 1, ¿sí? Ese va a ser nuestro límite. Entonces, aquí lo que vamos a colocar en el límite, en el primer límite, es de 0 a ese plano, ¿sí? Pero el plano tiene como ecuación X más Y más Z igual a 1. Pero este plano no lo podemos colocar así como está, ¿sí? Debemos despejar la variable z, porque recordemos que estamos integrando respecto a z. Si en los límites llega a haber una función, esa función no puede ir con la misma variable de integración, ¿sí? Bueno, entonces despejando z, obtenemos que eso es igual a 1 menos x menos y. Y este sí vendría siendo el límite superior. Listo. Ahora vamos a ubicar los otros dos límites, ¿sí? Para eso nos vamos a devolver al dibujo, a la gráfica, y nos vamos a centrar en el piso, ¿no? En el piso de esta gráfica. Entonces el piso de esta gráfica se encuentra ubicado en el plano XY, ¿sí? Es por eso que yo bosquejo esta región, ¿sí? Bueno, entonces esta recta que está aquí, este borde, viene siendo esta recta, ¿no? Entonces, bueno, esta recta tiene por ecuación y igual a 1 menos x. Y si me voy a mover respecto a y, entonces nuevamente, ¿no? Empiezo desde 0 y llego hasta donde la función me lo permita, ¿sí? Entonces, el límite de integración respecto a y sería de 0 hasta esa recta, 1 menos x. Finalmente, pues recordemos que ya los últimos límites de integración van de extremo a extremo. Es decir, vamos a integrar ahora respecto a x, es decir, me voy a mover de este sentido, pero nos vamos de extremo a extremo, es decir, nos vamos de 0 a 1. Es por eso que aquí colocamos integral de 0 a 1. Listo. Entonces, luego de eso, lo que hacemos es evaluar la integral, ¿sí? Vamos a evaluar de manera rápida la integral y a ver cuánto nos da. Entonces, esto sería igual integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, e integremos eso respecto a z. Entonces nos daría z al cuadrado sobre 2. Y esto evaluado en 1 menos x menos y en 0. Y que no se nos olvide nuestros límites de integración de y, de x. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a evaluar ahí. Esto nos quedaría la integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x de
1 menos x menos y al cuadrado sobre 2. Y cuando evaluamos en el límite inferior, pues nos va a dar 0. Entonces, pues por eso no lo voy a colocar. Y aquí colocamos de y de x. Listo. Vamos entonces ahora a resolver la siguiente integral, es decir, esta integral, ¿sí? Esto sería igual a la integral de 0 a 1 de esa integral, ¿sí? En este caso, pues, vamos a hacer sustitución. Vamos a decir que u es igual a 1 menos x menos y. En ese sentido, el diferencial de u va a ser igual, recordemos que estamos integrando respecto a y. Entonces, menos diferencial de y. Bueno, entonces vamos a reemplazar, vamos a hacer el reemplazo. Esto quedaría u al cuadrado sobre 2 por dy, pero dy es igual a menos de u y colocamos el dx. Listo. Entonces, bueno, aquí me faltó la otra integral. Vamos a borrar esto. Vamos a colocar integral. Como hicimos una sustitución, hay que cambiar los límites de integración. Cuando evaluamos en u, cuando evaluamos en esta ecuación por 0, o sea, y igual a 0, vamos a obtener el límite 1 menos x. Y cuando evaluamos 1 menos x en esta ecuación, vamos a obtener como resultado 0. Y colocamos la otra integral. Integral de 0 a 1. Listo. Entonces, resolviendo esta integral, nos da como resultado integral de 0 a 1 de u a la 3 de menos u a la 3 sobre 6. Y esto lo evaluamos en 0 y en 1 menos x de x. Listo. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. Ahí. Entonces, sigamos resolviendo esa integral. Eso nos va a quedar, esto va a ser igual a integral de 0 a 1 de 1 menos x a la 3 sobre 6. Ajá. Listo. De x diferencial de x. Y aquí pues nuevamente vamos a hacer una sustitución. Vamos a decir que u es igual a 1 menos x, y en ese sentido el diferencial de u es igual a menos el diferencial de x. Entonces vamos a reemplazar todo esto. Igual integral de u a la 3 sobre 6 por du, ¿sí? Pero en este caso du es menos dx. Entonces esto va a quedar igual a menos du. Y vamos a intercambiar los límites de integración. Entonces cuando reemplazamos 0 en esta ecuación, nos va a dar 1. Y cuando reemplazamos 1 en esta ecuación, nos va a dar 0. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces vamos a integrar
esto nos da menos 1/6 que multiplica a u a la 4 sobre 4 evaluado en 0 y en 1. Y esto pues al final de cuentas nos va a dar 1 sobre 24. Y pues bueno, así es que se evalúan integrales triples. Pasemos a hablar sobre una pequeña aplicación de las integrales triples, que es el volumen de una superficie, ¿sí? Para calcular el volumen de una superficie, solamente hay que aplicar esta integral triple. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a calcular el volumen del sólido limitado por los planos x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 y este plano, ¿sí? Que era la figura que mostrábamos anteriormente en GeoGebra, ¿sí? Entonces, si quisiéramos, a ver, intersección, este con este, okay. Bueno, ese plano. Entonces, pues bueno, vamos a empezar a integrar, ¿no? A hallar el volumen de ese sólido, ¿no? Como lo veníamos mencionando, ese volumen se halla con esta integral. Entonces, pues bueno, primer paso es escoger un orden de integración. Como es usual, pues yo escogí de z, de y, de x. Y pues bueno, del ejercicio anterior pues ya tenemos los límites de integración, ¿cierto? Tenemos que va de 0 a 1 menos x menos y, de 0 a 1 menos x y de 0 a 1. Y pues bueno, sería pues evaluar esa integral. Entonces vamos a hacerlo. Eso sería igual integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, y la primera integral nos va a dar z, y esto evaluado en 1 menos x menos y en 0 de y de x, ¿sí? Esto pues nos va a dar integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, de 1 menos x menos y de x. Esto pues a su vez es igual, vamos a hacer la segunda integral. Entonces esto nos daría y menos xy menos y al cuadrado sobre 2. Todo esto evaluado en 1 menos x y en 0. Que no se nos olvide el diferencial. Listo. Evaluando, pues esto nos va a dar como resultado la integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 de 1 menos x, 1 menos x menos x por 1 menos x menos 1 menos x al cuadrado sobre 2. Ok. Y el diferencial de x. Eso no se nos puede olvidar. Listo. Bueno, continuando, pues esto sería igual a la integral de 0 a 1 de 1 menos x más x al cuadrado menos, abro paréntesis, 1 menos 2x más x al cuadrado sobre 2 de x. Listo.
Entonces esto sería igual a la integral de 0 a 1 de 1 menos 2x más x al cuadrado menos un medio más x menos x al cuadrado sobre 2 de x, ¿sí? Y pues bueno, vamos a integrar esa función. Entonces la integral daría x menos 2x al cuadrado sobre 2 más x a la 3 sobre 3 menos un medio de x más x a la 2 sobre 2 menos x a la 3 sobre 6. Ajá. Y esto evaluado en 1 y en 0. En 1 y en 0. Listo, entonces evaluamos, como todo tiene constante, entonces simplemente evaluamos en el primer límite, en el límite superior. Esto nos va a quedar 1 menos 1 más un tercio menos un medio más un medio menos un sexto. Y aquí pues se cancela esto con esto con esto, y nos va a dar como resultado un tercio menos un sexto, que esto es igual a 6 menos 3 sobre 18, es decir, 3 sobre 18, esto daría igual a un sexto. Ok, entonces esta sería la respuesta a la integral, es decir, ese sería el volumen del sólido limitado por estos 4 planos. Listo. Es decir, ese sería el volumen de este, digamos, de esta pirámide, pues. Ok. Bueno. Vamos entonces ahora a hablar de coordenadas cilíndricas.